Muy buenas noches con todos. Como les mencionó la doctora García, esta noche les voy a hablar sobre los sistemas de información y la salud, ¿no? Para comenzar la presentación, de repente, primero debemos de conocer qué es un sistema de información, ¿no? Si vemos la definición de un sistema de información, no necesariamente en salud, sino un sistema de información en términos generales, se podría decir que es un conjunto de elementos orientados a la administración de datos e información que se organizan con un uso posterior según una necesidad u objetivo, ¿no? Si vemos esto orientado a un sistema de información en salud, sería ver cómo estos datos y cómo esta información, ¿no?, se utilizan o tienen como objetivo mejorar la salud de la población, disminuir las brechas de salud y alcanzar la protección social en la salud, ¿no? Entonces, eso vendría a ser un sistema de información en salud. Hay diferentes tipos de sistemas de información, ¿no? Están los sistemas de información de sistemas administrativos, que son los sistemas de información que colecta el personal de salud de forma rutinaria, ¿no? Día con día. Estos sistemas de administración no necesariamente se reportan o se colectan el mismo día que ocurrió el evento, sino en algunos casos tienen ciertos tiempos o ciertas fechas de corte. A diferencia de los sistemas de información que monitorizan, que realizan una monitorización en tiempo real, como es el sistema de vigilancia epidemiológica para el control de enfermedades de declaración obligatoria. Estos sistemas de información sí se reportan de forma habitualmente diaria. Y tenemos otro sistema de información que usualmente son las encuestas poblacionales. Acá en el Perú tenemos la encuesta demográfica de salud familiar, que es la ENDES, ¿no?, que es una de las más importantes. ¿Qué consideraciones debemos tener cuando hablamos de un sistema de información? Estos sistemas de información se deberían, o en un mundo ideal, debían de registrar solamente la información necesaria. No deben de registrar información que no se vaya a analizar de forma posterior o se vaya a utilizar. La información que se colecta debe ser precisa y no redundante, ¿no? Si tenemos varios sistemas de información, no deben de colectar la misma información entre ellos. También hay que tener en cuenta que los usuarios deben formar parte del sistema de información porque ellos son los responsables de colectar la información. Y hay que hacer que ellos formen parte del sistema porque con eso aseguramos la calidad de la información. Una información que no tiene buena calidad no va a servir luego para tomar decisiones. La información debe ser oportuna. De nada sirve tener información con meses de retraso. Y esta información debe ser consistente y trazable. ¿Qué quiere decir consistente y trazable? No importa cuál es el sistema de información que colecte cierta información, debe ser la misma, ¿no? Y trazable es que permita hacer un seguimiento a las personas a través de los sistemas de información. Actualmente en el Perú tenemos la gran ventaja que todos tienen un número de documento de identidad que es único y que puede ser utilizado para hacer trazar a una persona en los diferentes sistemas de información que existen. Si hablamos de cómo es los sistemas de información en el Perú, primero tenemos que ver cómo es el sistema de salud actual en el Perú. Y vemos que el sistema de salud actual en el Perú está muy dividido y fragmentado, dependiendo de qué sector pertenezca, cuál es el fondo de financiamiento, cuáles son los usuarios, ¿no? Tenemos el sistema de salud que está, digamos, a cargo del Ministerio de Salud, los que están a cargo de las sanidades, que son los Ministerios de Defensa e Interior, el que está a cargo del Seguro Social y los seguros privados, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos con estas diferentes instituciones que están a cargo del sistema de salud? Que ambas tienen sistemas de información, ¿no? Y esta información y estos sistemas de información entre ellos no están integrados, ¿no? No comparten información entre sí, son como aislados. Los sistemas de información que poseen cada uno de ellos muchas veces tienen escaso desarrollo tecnológico, ¿no? Tienen falta de conectividad y no tienen ciertos estándares para intercambiar información. Si nos podemos centrar de repente en uno de los actores, que es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud hizo como que un análisis de los sistemas de información que tienen dentro del Ministerio, ¿no? Y dentro de este análisis que hizo, encontró que dentro del Ministerio de Salud, solamente dentro del Ministerio de Salud, hay 300 sistemas de información diferentes, entre sistemas de información administrativos y asistenciales, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? A que dentro del Ministerio de Salud existen diferentes direcciones, oficinas, estrategias sanitarias, ¿no? También dentro de una misma dirección hay diferentes oficinas, ¿no?
Y cada dirección y cada oficina tiene su propio sistema de información, ¿no? Que colecta información de forma aislada y con información repetida. Todos los sistemas de información piden la misma información. ¿Y por qué? Porque no comparten la información entre sí. ¿Y eso a qué se traduce? A que cada uno de estos sistemas se convierta en un papelito que va a terminar en el consultorio del personal de salud, que va a tener que llenar a mano, ¿no? Por ejemplo, en lo que es control prenatal, en un primer control prenatal, en un establecimiento de salud de primer nivel, la obstetra tiene que llenar 16 formatos diferentes en una sola consulta, ¿no? Está el formato que viene a ser el del Seguro Integral de Salud, está la hoja CLAP, está la historia clínica, la orden de laboratorio, la receta, el libro de seguimiento, el programa de parto, etcétera, ¿no? Que se traduce en 45 minutos de llenar y escribir en un papel, ¿no? Entonces, supongamos que un primer control prenatal pueda durar 1 hora, de esa hora 45 minutos solamente está escribiendo y 15 minutos ver a la paciente, ¿no? Después de ese análisis, ¿qué es las acciones que ha comenzado a hacer el Ministerio de Salud? Una de las principales acciones para mejorar los sistemas de información es implementar la historia clínica electrónica, ¿no? ¿Qué se busca con esto? Vimos que había diferentes formatos, ¿no? Que colectan información repetida, ¿no? Entonces se coloca el nombre, el DNI, el diagnóstico, el procedimiento. Entonces, el procedimiento que se ha utilizado para realizar la historia clínica electrónica es juntar los múltiples formatos en un formato único. Y ese formato único volverlo una historia clínica electrónica, con la idea de colectar los datos una sola vez para usarlos varias veces, ¿no? Y a partir de esta historia clínica electrónica, ¿no? Enviar la información a los tomadores de decisiones. La información o toda la base de datos de la historia clínica electrónica va a una base de datos segura y va también a una única base que tiene el Ministerio de Salud, que es el GIS, que, bueno, todas las personas, el personal de salud que ha estado en el Ministerio de Salud ha llenado en su vida al menos una hoja GIS, ¿no? Que es, digamos, el control o donde se colecta toda la información de los diagnósticos o procedimientos que se hacen en las consultas externas, ¿no? Entonces, supongamos un establecimiento que no tenga la historia clínica electrónica, pero tenga GIS, la información se procesa en el GIS. Pero si es que tiene historia clínica electrónica, la información se colecta en la historia clínica electrónica, pero también se envía a la base de datos del GIS. Entonces se tiene solamente una única base de datos, no se tienen dos bases de datos, una base de datos de la historia clínica electrónica y otra base del GIS, porque si no sería un desorden. Tendríamos dos sistemas de información paralelos, ¿no? Y se busca que solamente exista un único sistema de información. La estrategia que también ha tomado el Ministerio de Salud es comenzar con la implementación de la historia clínica electrónica en establecimientos de primer nivel de atención. Usualmente la implementación de las historias clínicas electrónicas había comenzado en hospitales, ¿no? Segundo o tercer nivel, pero en un primer nivel de atención la atención es diferente, es una atención integral por estrategias sanitarias, por etapas de vida. La información que se colecta para lo que es control prenatal es muy diferente a lo que se colecta para CRED, lo que se colecta para tuberculosis, lo que se colecta para VIH. Entonces es un diferente trato de la información, ¿no? A diferencia de que usualmente en la parte hospitalaria, segundo y tercer nivel, no se hace la actividad preventiva, sino ya se hace la parte recuperativa, ¿no? Entonces, digamos que esa es la estrategia que se ha tomado, comenzar con el primer nivel de atención y luego implementar la historia clínica electrónica en los diferentes hospitales, ¿no? Entonces, por ejemplo, para lo que es el control prenatal, es implementado en más de 1000 establecimientos, lo que es el módulo de historia clínica electrónica para lo que es la atención prenatal. Y así los otros diferentes módulos como es el carnet de inmunizaciones, el decret, etcétera. ¿Qué otra cosa más o qué otras acciones ha tomado el Ministerio de Salud en relación a la mejora del sistema de información? Es que exista interoperabilidad entre los diferentes sistemas de información y la historia clínica electrónica, ¿no? Vimos que actualmente la historia clínica electrónica manda la información al GIS, pero hay otros sistemas de información. Está, por ejemplo, el sistema de información del Seguro Integral de Salud, está el sistema de información del INS, del CDC, etcétera, ¿no? Entonces, no se busca también que todos utilicen un único sistema de información. También pueden utilizar su sistema de información que actualmente ya está implementado, pero tiene que ser capaz de compartir la información entre ellos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de interoperabilidad, hablamos cuando los sistemas de información pueden intercambiar, y no solamente intercambiar la información, sino también usar la información que utilizó cada uno de ellos. Por ejemplo, si se colecta cierta información en el GIS,
esa misma información debería ser compartida a otro sistema de información, que puede ser, por ejemplo, el sistema de información del CS, y ellos también podrían interpretar esa información y poder utilizarla y aplicarla a sus sistemas. La otra cosa que se está realizando es la implementación de la ley 30024, que es la ley del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, que se le conoce como RENICE. ¿Y qué habla esta ley? Esta ley tiene como una visión que la historia clínica electrónica esté para todos en todo momento y en todo lugar. ¿Y cómo se va a lograr eso? Es que se asegure la interoperabilidad y la acreditación de los sistemas de información de historias clínicas en el Perú. En términos más sencillos, ¿qué significa? Que va a haber, digamos, una gran base de datos, y en esa gran base de datos va a haber una carpetita de cada uno de nosotros en esa base de datos, con nuestro DNI, ¿no? Y en esa carpetita, en esa gran base de datos, en ese gran servidor, se va a almacenar la información de las múltiples historias clínicas electrónicas que uno puede tener en las diferentes clínicas y en los diferentes hospitales. ¿Y cómo se va a lograr eso? Que cada historia clínica que se implemente en cada hospital y en cada clínica tenga ciertos estándares de cómo enviar la información a este gran repositorio. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si vas a enviar la información de tu DNI, lo vas a enviar de esta manera y con esta cantidad de dígitos. Si vas a enviar la información de qué diagnóstico te pusieron, vas a utilizar el código CIE10 de esta manera. Si vas a utilizar o vas a enviar información de qué medicamento te dieron, también vas a utilizar esta codificación. De esta manera, si es que manda esa información con esa codificación cualquier otro sistema de historia clínica electrónica que quiera leer esa información, lo puede entender y lo puede utilizar. No se va a pretender que, digamos, solamente se implemente un tipo de historia clínica electrónica. Se puede implementar cualquier tipo de historia clínica electrónica, pero la información debe ser enviada de una manera con un estándar, digamos, igual para todos, para que todo el mundo lo pueda leer e interpretar. ¿No es cierto? ¿Qué más? Vamos a hablar ahora de ciertos sistemas administrativos que actualmente se utilizan para la toma de decisiones en el Ministerio de Salud. De algunos cuantos, porque si no, no puedo hablar de los 300, ¿no? Son demasiados. Entonces, el más importante, como les mencioné antes, es el GIS, ¿no? Que es el registro de las atenciones, usualmente diagnósticos y actividades, que se realizan en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, usualmente solamente los establecimientos de primer nivel de atención, ¿no? Pero también se tiene información del segundo y tercer nivel, ¿no? Que también llena esta información. Esto permite hacer el seguimiento nominal de las personas porque en el GIS se registra el número del DNI de cada persona, ¿no? Y como actualmente el sistema está integrado a la base de datos de RENIEC, se puede verificar que este DNI sea válido y que esta persona exista. Entonces sí se puede hacer una trazabilidad de las diferentes atenciones que ha seguido una persona en los diferentes establecimientos de salud, ¿no? Y digamos que es el principal sistema administrativo que utiliza el Ministerio de Salud para ver ciertas estadísticas de salud. ¿Cuáles son las dificultades con el GIS? ¿No? Que realmente no hay una capacitación del personal de salud en el correcto llenado. Vemos que la codificación para llenar el GIS muchas veces es muy complicada. No solamente son códigos CIE10, sino también es una combinación de códigos adicionales para poner un diagnóstico, que muchas veces no se le capacita a todo el personal para eso. Entonces, si no se le capacita de cómo llenarlo, obviamente que no van a hacer un llenado adecuado. Luego, no hay una monitorización de esta información, no hay un control de la calidad de los datos, ¿no? Si la información que se ha llenado es de forma correcta o no, ¿no? Debido a que no hay una capacitación en el llenado, usualmente hay un subregistro de la información. Muchas veces no se registra la información o los diagnósticos que se deben debido a que no saben las codificaciones o no saben esos procedimientos. Y también hay dificultades en demoras del envío de la información, ¿no? No se envía la información en el tiempo adecuado. El otro sistema importante es el registro de certificado de nacido vivo en línea, que es el certificado de nacimiento, ¿no? Este certificado está implementado en casi todos los lugares que ocurre un parto a nivel nacional, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas, en las sanidades de salud, ¿no? Y en las clínicas privadas, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite esto? ¿No? Digamos que hay un nacimiento, el personal que atendió el nacimiento ingresa en ese momento a la computadora que está en la sala de partos e ingresa la información del niño, ¿no? A través de un portal web, ¿no? Y valida estos datos con RENIEC, ¿no? Tanto los datos de la madre como los datos del que atendió el parto y, bueno, va a ingresar los datos del niño. Entonces, con esto tenemos un certificado de nacimiento que tiene una identificación segura de los datos de la madre
valida a los profesionales de salud, ¿no? A través de, digamos, de los datos de RENIEC, y permite hacer el seguimiento a los menores de edad para que luego puedan sacar su acta de nacimiento y su DNI, ¿no? Porque solamente ese es su certificado de nacimiento. Luego tenemos otra base de datos que es importante, que se utiliza el Ministerio para tomar decisiones, que es el padrón nominal. El padrón nominal es una lista nominal, como su nombre lo dice, de los niños y niñas menores de 6 años, digamos, a nivel nacional. Entonces, una lista completa de todos los niños que hay en el país menores de 6 años, ¿no? Y esta lista tiene los nombres del niño, tiene su DNI, tiene los datos de la madre y el padre, la dirección, que es lo más importante, a qué programa social pertenece, tipo de seguro al que tiene el niño, establecimiento de salud al que acude, etc. Entonces, esta gran base de datos, ¿no? ¿Qué nos va a permitir, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo, ¿no? Era tener datos disponibles, ¿no? Actualizados de los niños y niñas menores de 6 años a nivel nacional, y llega información a nivel de distrito hasta la dirección del niño, ¿no? También permitía identificar a los niños que no tienen un DNI o un documento de identidad, ¿no? Y dar a los gobiernos regionales y locales una herramienta de gestión y de toma de decisiones, ¿no? Y también poder brindar los servicios de salud a las poblaciones de los niños menores de 6 años. Entonces, si yo tengo una lista de los niños, digamos, de todos los niños menores de 6 años a nivel nacional con su DNI y dónde viven, y tengo la información del GIS, de las atenciones que se han hecho, por ejemplo, de cuáles son los niños que han recibido vacunas, yo podría saber cuáles son los niños que me faltan vacunas y dónde viven y irlos a vacunar. Si tengo la información en el GIS de los niños que tienen anemia y no han cumplido su tratamiento en el centro de salud, yo con esta base de datos puedo saber dónde viven, irlos a buscar a sus casas y comprarles su tratamiento y ver cuáles son los niños que todavía no se han recuperado de la anemia. Entonces, con esta base de datos y cruzando la información con otros sistemas administrativos como es el GIS, podrías dar, digamos, el seguimiento de los niños, tanto para otros temas de salud, ¿no? Como vacunas, inmunizaciones y todos los problemas de los niños menores de 6 años, ¿no? ¿Y cómo funciona lo del padrón nominal? El padrón nominal, digamos, que se actualiza o obtiene información primero del certificado de nacimiento vivo en línea, que vimos que está implementado en casi todos los establecimientos donde ocurre un parto. Luego tiene una actualización con información de RENIEC, ¿no? De los DNIs y de las actas de nacimiento, y tiene actualizaciones periódicas de los sistemas administrativos, tanto de su salud para ver el tipo de seguro, del SIS, del MIDIS para ver los programas sociales y otras bases administrativas del Ministerio de Salud. Y la otra sistema de información que es importante para la toma de decisiones son las encuestas demográficas de salud familiar, que es la ENDES, ¿no? Que usualmente se dieron para conocer cómo es la dinámica demográfica, el estado de salud de las madres y niños, el estado de factores de enfermedades no transmisibles, etcétera, ¿no? Su público objetivo son los hogares particulares y sus miembros residentes. Comenzó con mujeres de edad fértil de los 15 a 49 años y con niños menores de 5 años, pero se fueron aumentando los rangos de edad. Actualmente también recoge información de mujeres de 12 a 14 años por el tema de adolescentes, que cambió la definición. También tiene información de niños y menores de 12 años para cierta información de salud ocular y salud bucal. Y también personas de 15 años a más para ciertos indicadores que tienen que ver con enfermedades no transmisibles, ¿no? Capta una gran cantidad de menores de 5 años, de 6 a 35 meses y mujeres de edad fértil, y a encuestar a 35.388 hogares al año aproximadamente, dependiendo del año. Su representatividad es a nivel nacional, ¿no? Urbana y rural, según región natural y regiones, ¿no? No tiene una representatividad a nivel de provincia ni de distrito, solamente las inferencias se pueden hacer hasta nivel de región, ¿no? Y tiene 3 cuestionarios, ¿no? El de hogar, que tiene que ver con preguntas del hogar de forma general, el cuestionario individual, que son para las mujeres de 12 a 49 años, y el cuestionario de salud, que son las personas de 15 años a más, ¿no? Que es un nuevo cuestionario que se ha agregado hace pocos años atrás. ¿Y qué información nos da? Nos da información para los indicadores de ciertos programas presupuestales, como el de articulado nutricional, el programa de salud materno-neonatal, el acceso a la identidad y de violencia contra la mujer. Tiene indicadores para enfermedades no transmisibles, para prevención de control de cáncer, ¿no? Y al final del año
hace un informe final con 86 indicadores, que los principales son en relación a las características del hogar y la población, características de la mujer, fecundidad, planificación familiar, entre otros, ¿no? Entonces, de lo que les he presentado, digamos que los puntos importantes que hay que resaltar son que los sistemas de información en el Perú actualmente son múltiples y no comparten la información entre sí, ¿no? Para la toma de decisiones, sobre todo de salud, se utiliza información de los sistemas administrativos, como es el GIS, ¿no? Que deberían de mejorar la calidad de información y tendrían un sistema de monitorización para ver si la calidad es la adecuada. Y existen otras fuentes de información, que no son los sistemas administrativos, sino también las encuestas poblacionales, como la encuesta demográfica de salud familiar, que es la ENDES, ¿no? Que nos pueden dar datos, digamos, a nivel regional, por ejemplo, lo que es anemia, ¿no? También lo que es desnutrición crónica, ¿no? Cómo fue descendiendo la desnutrición crónica por los diferentes años y también dependiendo si era un área de residencia urbana rural, lo que es información de vacunas, cómo fue el progreso de la cobertura de vacunas, ¿no? Una tendencia de la subida en el año de 2014 al 2018, y también en relación a lo que se podía hablar sobre los controles de crecimiento y desarrollo, según el grado de educación de la madre, que se puede ver que realmente no hay una diferencia que tenga una buena cobertura de controles CRET si la madre tiene educación primaria o secundaria, a diferencia que si tuviera una educación superior. También en lo que es relación a las infecciones respiratorias en los niños menores de 36 meses, que se da mucho más en los quintiles de pobreza inferior y segundo, y también para lo que es el parto institucional, ¿no? Que se ve una tendencia a la subida en los últimos años, tanto lo que es en la costa, en la sierra y en la selva, ¿no? Y como recomendaciones, ¿no? Es importante que se realice una monitorización de la calidad de la información que se ingresa en los sistemas de información, que los sistemas de información deben ser interoperables, que compartan la información entre sí y que se continúe con la implementación de la historia clínica electrónica. Gracias. Muchísimas gracias.